Bien, voy a empezar a grabar la clase. Bueno, bienvenidos. Ya estamos a agosto, ya queda menos. Nos quedan creo que como 4 semanitas de clase. A ver, dos cositas. No, bueno, creo una. La primera, bueno, la única. No, dos, sí. La primera, el tema de las reuniones para con los grupos de trabajo del proyecto. Entonces ya algunos hemos acordado un horario. Si son tan amables, me envían la invitación, ¿no? Si en ese momento requerimos más tiempo o algo, pues yo puedo crear un link y continuamos. Pero eh, al inicio ustedes me envían la invitación para ver cuándo me toca conectarme, ¿ok? Entonces eso es para los grupos con quienes ya hemos llegado a un acuerdo de horarios. Eso por un lado. Y segundo, el día jueves tenemos la práctica, ¿no? Entonces, para que lo tengan pendiente y consigan los materiales y todo, ¿no? Bueno, esos son los dos anuncios al inicio de la clase que quería mencionarles, ¿no? Entonces, una vez dicho eso, vamos a continuar. Lo primero que vamos a hacer, hoy vamos a hacer dos cosas, bueno, varias. Primero, vamos a revisar el ejercicio que vimos la clase pasada. Yo aquí he planteado la solución en las diapositivas. Si alguno de ustedes quiere compartir su solución, no hay ningún problema. De hecho, voy a colocar en el chat para que puedan hacerlo. Déjenme un ratito. Entonces, les voy a dar la opción por si alguien quiere compartir su solución, poderla revisar entre todos. Y luego yo les comparto y les voy explicando la que yo les envié, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer de inicio, revisar el ejercicio de la semana anterior. Luego de eso vamos a ver principalmente el efecto de la temperatura sobre la actividad enzimática, ¿no? Ustedes conocen que hay varios aspectos en los cuales que influyen en la acción de las enzimas, ¿no? La temperatura es uno, el pH también es otro, ¿no? Pero para efectos de este curso nos vamos a enfocar en la temperatura y luego de eso veremos el tema de la inhibición, que era otro aspecto también importante a tener en cuenta, ¿no? Entonces, no sé, alguien que haya realizado la tarea y que quiera compartir su documento, ¿no? Para poder empezar por esa parte, ¿no? O algún comentario respecto al deber. Profe, Dígame, Esther, yo puedo compartir. Ana, ya Ana, Ajá, puede ya. compartir, no hay problema. Ah, y la otra cosa que luego vamos a hacer, déjeme dejar de compartir a mí. Luego de revisar el trabajo, les voy a explicar algunos temas relacionados con el efecto de la temperatura y luego vamos a hacer unos ejercicios, ¿no? No es un taller, pero es un trabajo en clase. Así que para que lo tengan en cuenta. Bien, explíquenos, Ana. Ya. Se supone que nos daban aquí los datos del sustrato y de la velocidad. Y nos pedían que hallemos las transformaciones lineales de la ecuación que ya teníamos, que era la de Michaelis, si mal no me acuerdo el nombre. Entonces, teníamos Micaelis, nosotros que tener Michaelis, ya, listo. y Mendel. Entonces, Michaelis Menten, ya. Entonces nosotros teníamos que sacar la primera, que era de la recíproca doble. Una vez que tenemos los datos y tenemos aquí que de esta ecuación debíamos sacarle el inverso. Entonces yo iba a obtener esta ecuación de acá. Y lo que a mí me tocaba hacer era calcular lo de x y y, que sabíamos que x, como es el inverso, es 1 sobre el sustrato y y vendría a ser 1 sobre la velocidad. Yo ingreso estos datos y luego los bajo y así mismo ingreso estos datos de acá, uno sobre la velocidad y luego los bajo, ¿verdad? O sea, arrastro. Y una vez que yo grafico, que vendría a ser lo de acá, una vez que yo grafico, me aseguro de mostrar la ecuación.
Entonces, a lo que yo muestro la ecuación, ya tengo, ¿no? Que la ecuación de la recta y es igual a m de x más b. Entonces, nosotros sabemos aquí por la ecuación que m viene a ser el km sobre la velocidad máxima y la b viene a ser 1 sobre la velocidad máxima. Entonces, aquí en la ecuación me dicen que m es 0.076 y tu b es 0.0118. Entonces, como nos pedían hallar los parámetros cinemáticos, ahí yo aplicaba esto de las ecuaciones, ¿verdad? Por ende, mi velocidad máxima vendría a ser 1 sobre el valor que yo ya tengo de b, y asimismo el km vendría a ser en cambio la multiplicación, porque esta velocidad máxima pasa a multiplicar al otro lado. Entonces ahora ay, yo soy mala para los nombres, para la de Eddie Hopkins, bueno, de igual forma teníamos, ¿no?, los parámetros, los datos y me daban la ecuación, pero ahora yo ya no calculaba el inverso, sino que tenía que dividir todo para el sustrato. Y esta de aquí era sencilla, porque literalmente la y es lo mismo que la velocidad. Entonces lo único que hacía era eh, como que duplicar este dato, ¿cierto? Ya, y en cambio x tendría que ser la velocidad sobre el sustrato, que es lo que tenemos aquí mismo en la ecuación, que se puede ver. De igual forma yo graficaba, y una vez que graficaba, aquí había como que un truco, porque se supone que ya me dicen, ¿no?, que m es igual al km, solamente que tengo que ponerle el signo negativo, porque aquí la pendiente como tal es negativa. Entonces, mi m es menos 0.65 y el b es 85.002. Listo, y aquí es lo que les decía, teníamos que poner el negativo de la m para poder obtener el valor de km. ¿Ya? Y en cambio acá la b, pues era lo mismo que la velocidad máxima. Entonces, por eso es que yo vuelvo a obtener, es la única forma para poder obtener como que valores positivos en lo que respecta a los parámetros cinemáticos. Ya, y Hannes, bueno, lo mismo, pero aquí ya la ecuación es diferente, porque aquí la ecuación es en cambio dividiendo todo para la velocidad. Teníamos que x es igual al sustrato, la y es igual al s sobre el sustrato, grafico, y estos datos ayer me di cuenta que son muy parecidos a estos de la recíproca doble. Literalmente son los mismos. No varía casi nada, pero en cambio el de Eddie sí se obtienen parámetros más redondeados, pero los de aquí son con más decimales, y son los mismos, miren, 84, 74,5, y es el mismo, 84, 74,5. Y el KM es 0.644, y en Hannes casi varía un poquito, pero es casi lo mismo. Y bueno, eso sería como que la explicación que les puedo dar. Ya, ya dejo de Listo. compartir. Muchas gracias. Bueno, bastante explicativo, ¿no? Está bastante claro. No sé si alguien quiera compartir o tenga alguna duda respecto a la resolución de los ejercicios, algo que no haya quedado claro. ¿Alguna consulta? Bueno, yo trataré un poco de simplificar la explicación. Definitivamente, si ustedes, por ejemplo, cogen los datos y los grafican, sustrato versus volumen, tendrán una curva de este tipo, una curva sigmoidal, ¿verdad? Eh, Generalmente, el error que muchas veces cometemos es que queremos, por ejemplo, lanzar estas líneas de tendencia, ¿no? Decir, bueno, hasta aquí ya se ve una tendencia, entonces trato de lanzar una línea que corte en el eje de las y estimo el valor de velocidad máxima, ¿verdad? Otra cosa que también se suele hacer es, bueno, tratar de calcular el valor de la mitad de esta velocidad máxima y luego que esto choque con la curva, ¿no? Y encontrar el km acá, ¿no? Entonces, definitivamente, esta forma de hacerlo no es la correcta, ¿no? Recuerden ustedes que siempre que nosotros tengamos una curva de este tipo, lo mejor es tratar de buscar la linealización, ¿no? Y de esa forma nosotros ya conocemos que la pendiente pues será la velocidad máxima y los otros
parámetros que nos han dado las diferentes ecuaciones que sirven para linealizar este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, recuerden, esta es la forma tipo de una cinética enzimática, ¿no? Sin embargo, lo correcto es, como lo ha mencionado Ana, utilizar, dependiendo el sistema, el tipo de linealización que utilicen, tratar de encontrar los datos correctos, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, esta es la linealización de Lineweaver and Burke, que es básicamente definir cuál es X, cuál es Y, ¿no? En función de esta ecuación, ¿verdad? Sacan los inversos como primer punto, luego una vez que tienen los inversos, esto lo pueden hacer de dos formas, ¿no? La forma que lo ha hecho Ana y que probablemente lo hayan hecho la mayoría de ustedes, que es a través de Excel, ¿no? Para el examen, para las lecciones o para cualquier actividad que nosotros hagamos en clase, bueno, relacionadas al curso, el uso de Excel es bienvenido, ¿no? No pretendo que con todas las herramientas que tenemos hoy en día a disposición, que tengamos que hacerlo a mano, ¿no? Aunque se podría hacer a mano, ¿verdad? Ustedes conocen que podrían hacer a mano, de hecho, en algún momento, cuando estábamos en presencial, se hacía con hojas milimetradas, ¿no? Para tener un poco más de exactitud al momento de graficar, ¿no? Sin embargo, pues obviamente eso es una toma de tiempo y hay que tener claro el tema de cómo sacar la pendiente, cuando tienes una recta, ¿verdad? Ustedes recuerdan esa ecuación de pendientes y2 menos y1, x2 menos x1. Hay que tomar los puntos que estén dentro bueno, tratar de que no sean los extremos, ¿no? Otra recomendación, por ejemplo, para sacar el intersecto en B, tienen que en función de la ecuación darle un valor a x de 0, ¿no? Entonces, esos son algunas estrategias matemáticas que ustedes pueden utilizar para resolver este tipo de ejercicios a mano, ¿no? Entonces, si ustedes quieren irse por la vía de resolver a mano, también lo pueden hacer, ¿no? Pero eso ya es decisión de cada uno de ustedes, ¿verdad? Entonces, la ventaja que da Excel es que usted grafica esto y automáticamente usted le puede decir al programa que le lance la ecuación de esta recta, ¿no? Y en esta ecuación usted ya puede identificar la pendiente y el intersecto, ¿no? Y es igual a mx más b. Entonces, una vez con esto, usted va, dependiendo del tipo de linealización que esté utilizando, que en este caso, por ejemplo, era la de Lineweaver and Burke, ustedes ya le dicen, ¿no? Aquí que la pendiente es esto, ¿verdad? Y que el intersecto es esto. Entonces, en función de eso, usted hace la conversión, la división y va a obtener estos valores de velocidad máxima y de km. Como les había mencionado, los valores de velocidad máxima y de km son valores específicos para cada enzima, ¿no? Por eso, cuando yo tengo una misma set de datos y utilizo las tres tipos de linealización, lo correcto es que los tres nos dicten o nos salgan los mismos valores. Entonces, ¿por qué? Porque las enzimas tienen unas características particulares. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Como bien mencionaba Ana, al momento de usar la de Hannes-Wolff, la ecuación es muy similar, ¿verdad? Solamente que es un poco invertido, ¿no? Pero en este caso, aquí ustedes pueden ver y que nos dice que la pendiente es 1 sobre b máxima y el intersecto es km sobre b máxima, ¿no? Entonces esa es la diferencia con la de Lineweaver and Burke. Y la última, la de Eddie Hofstein, que básicamente es, ya en la ecuación te da, o sea, la ecuación es directa, ¿no? Lo único que hay que hacer es este artificio de multiplicar por el signo negativo, ¿no? Pero ya en la ecuación te dice, ¿no? La pendiente es km y el intersecto es b máximo. Listo. Entonces esa es otra forma de linealizar las ecuaciones o los datos de cinética enzimática. Bien, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Algo que también es importante aquí son las unidades, ¿no? Micromoles sobre minutos sobre miligramos y el km, que es concentración de sustrato, en milimoles en este caso, ¿no? Entonces, no sé, si alguien tenga alguna duda, pregunta, inquietud.
algo que pueda ayudarles a resolver. En este caso, por ejemplo, tenemos ya los datos de, de, de velocidad y consumo de sustrato. O sea, para este sustrato, esta velocidad, ¿no? Nosotros vamos a hacer un ejercicio que se los voy a mostrar, en el que en cambio, este lo vamos a hacer luego, en el cambio, independientemente del texto, luego lo leeremos, pero quiero mostrarles esta forma de presentar los datos, ¿no? Hay veces que nosotros vamos a tener este tipo de datos, ¿no? Tiempo en función de diferentes sustratos. Sí, aquí nos dice que para cada sustrato cuál es la concentración inicial, ¿verdad? Entonces ahí ustedes pueden ver, bueno, tendrán que definir qué es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, recuerden ustedes que nosotros debemos obtener una gráfica sustrato versus velocidad, ¿no? Entonces, ahí les adelanto esto que vamos a hacer más adelante, pero lo que les quiero decir es que no siempre vamos a tener esta gráfica de este tipo, ¿no? Que probablemente en algún caso tendremos información de este tipo, ¿no? Y sobre eso pues hay que trabajar. ¿Bien? Ok, vamos avanzando. Eso ya lo haremos más adelante. ¿Alguna duda, alguna inquietud respecto a este primer ejercicio? Está claro el tema de los parámetros cinéticos, ¿no? Km y V máxima, específicos para cada enzima, ¿ok? Bien, entonces si no hay dudas, avanzamos y un aspecto importante dentro de la cinética enzimática es conocer cuáles son las concentraciones, ¿no? O cómo se mide la concentración de cada enzima, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes compran una enzima o les proveen una enzima, la enzima tiene, generalmente viene con este tipo de unidades, ¿no? Hablamos de U, 300 U, tiene una enzima de 300 U. ¿Qué significa esta 300 U? Que son 300 unidades de actividad enzimática, ¿no? Lo que indica esta actividad enzimática o esta unidad de actividad enzimática es que cada enzima es capaz de convertir un micromol de sustrato en un minuto. Perdón, chicos, un poco. A ver, como les decía, ¿no? La actividad enzimática en U, ¿no? Y esto significa que cada enzima es capaz de convertir un micromol de sustrato en un minuto. ¿Ok? Cuando tengan esta U, ustedes ya conocen que esta enzima es capaz de convertir 300 micromoles de sustrato en un minuto. 300 micromoles de sustrato en un minuto, ¿no? Cuando tengan este tipo de unidades. El catal es otra forma de representar las unidades de las enzimas, ¿verdad? Un catal es igual a 60 por 10 a las 6 unidades, ¿no? Ya U, ya saben lo que significa. Y obviamente este se lo pueden también representar en otro tipo de unidades más pequeñas, ¿no? Como el microcat o el nanocat. ¿Sí? Eh, Dentro de la actividad específica es otra forma de representar la acción enzimática, la acción de las enzimas, que es básicamente el número de unidades de enzima por miligramo de proteína o por mililitro de solución. ¿Ok? Es otra forma de representar la actividad enzimática. Usted puede representar U solamente como U, o también puede ser representar U por miligramo de proteína o U por mililitro de solución, ¿no? Entonces eso es importante porque acá, por ejemplo, estaba en función del tiempo y acá, aparte de estar en función del tiempo, también está en función
de la matriz, ¿no? Miligramos de proteína porque generalmente cuando nosotros compramos una enzima no hay una pureza del 100%, sobre todo las enzimas de grado alimenticio, ¿no? Las enzimas de grado alimenticio estarán alrededor de entre el 60 al 70%, ¿verdad? Entonces, es importante tener en cuenta eso, ¿no? Que no siempre tenemos una pureza total, ¿no? Y sobre todo para actividades, como les menciono, a nivel de alimentación, tanto humana como animal, generalmente no se procura utilizar este tipo de sustancias en un nivel de pureza alto, ¿no? Porque eso obviamente implicaría que haya un costo elevado, ¿no? Asociado a estas operaciones que se deben utilizar para alcanzar estos niveles de pureza que en algunas industrias son deseados, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, las industrias farmacéuticas, donde definitivamente la solución que se utilice, pues sí debe tener unas características particulares, ¿no? Entonces, esto respecto a las unidades de las enzimas, ¿no? Ya ustedes, nuevamente, 300 unidades, esto es micromoles sobre minutos, un catal, es otra forma de representar el tema de las unidades de enzimas, ya saben a qué es igual, ¿no? A 60 por 10 a la 6 U, ¿verdad? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y por último, la actividad específica, que puede ser en función de los miligramos de proteína o de una determinada solución, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay veces que las enzimas ya vienen incorporadas o son enzimas endógenas, ¿no? Nosotros habíamos hablado en la clase anterior que en un proceso de transformación de alimentos, de conservación de alimentos, muchas veces nosotros añadimos enzimas, ¿no? Para mejorar alguna característica particular, pero en otros casos estas enzimas ya están presentes en el alimento, ¿no? Y lo que en algunos casos se busca es incrementar su acción o eliminarlas, ¿no? Como por ejemplo el caso clásico de las polifenol-oxidasa, que si no se inhiben, pues básicamente generan estas reacciones de pardeamiento en muchos alimentos, ¿no? El caso que a todos nos debe haber ocurrido en algún momento es con el banano y la manzana, ¿verdad? Ustedes cortan la manzana, la dejan minutos en presencia de oxígeno y obviamente van a ver la reacción o el tipo de reacción que se genera. ¿Ok? Entonces, como les había mencionado, ya en la clase pasada hablamos los temas de cinética, siendo los aspectos más relevantes estos parámetros cinéticos, Km y V máxima, ¿no? Como unos aspectos fundamentales clásicos de cada enzima, ¿verdad? Estos parámetros se los puede obtener a través de la linealización de los datos que obtengamos, ¿no? Recordar que el Km habla de la afinidad de la enzima por el sustrato, entonces el Km también es importante de dónde se obtiene, ¿verdad? De la fuente, ¿verdad? Entonces algo de la fuente, ¿ok? ¿Cuál es la fuente de esta enzima? ¿Verdad? Ustedes conocen que esta enzima puede ser de microorganismos, de plantas y de animales, humanos también en algunos casos, etcétera, etcétera. Entonces todos estos aspectos son relevantes y tienen importancia al momento de realizar un proceso, ¿no? Entonces, dentro de los otros aspectos que también afectan el tema de la actividad enzimática está la temperatura, ¿no? Previo a cualquier cosa, ¿cómo ustedes creen que afecta la temperatura a las enzimas? ¿Cuál creen ustedes que puede ser la principal afectación si nosotros incrementamos la temperatura? ¿Qué tipo de afectaciones pueden ocurrir? Se desnaturalizan. Bien, entonces una de las primeras cosas que nosotros debemos tener en cuenta es que las enzimas, cuando son sometidas a temperaturas altas o incluso cuando son sometidas a una misma temperatura por un largo periodo, tienden a desnaturalizarse, ¿ok? Entonces eso es fundamental. Entonces esa es la principal característica del efecto de la temperatura en las enzimas, ¿no? Luego tenemos este grafiquito donde ustedes pueden observar qué es lo que genera el aumento de temperatura, ¿no? Ustedes conocen, por ejemplo, que generalmente nosotros, cómo se llevan las reacciones, cualquier tipo de reacción, ¿verdad? El inicio, cuando la temperatura es baja,
cuando la temperatura es baja, ¿cómo es el movimiento de las moléculas? Por ejemplo, cuando ustedes vean operaciones de congelación, refrigeración, lo van lo van a aplicar, ¿no? Entonces, cuando las temperaturas son bajas, el movimiento de las partículas en un sistema son bajas, ¿no? No hay una mayor interacción posible. Entonces, y esto es lo que se ve también en cinética enzimática. Sin embargo, a medida que esta temperatura aumenta, cuando la temperatura aumenta, el movimiento de las partículas hace que sea mayor, ¿no? Esto que aquí lo podemos ver como S, que es energía cinética. El movimiento se acelera y ese movimiento hace que, imagínense que aquí nosotros tenemos, estas son las de sustrato, y vamos a poner unas de producto, ¿ok? Entonces, entonces en el escenario A, donde la temperatura es baja, si no hay una temperatura adecuada, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? ¿Recuerdan ustedes el estado de transición? ¿No? Que era uno de los conceptos que revisamos en la clase pasada. Y este concepto era o nos indicaba que cuando estamos en estado de transición hay una mayor probabilidad de que el sustrato se una, de que el sustrato se una a la enzima, ¿verdad? Y se genere el producto. ¿Ok? Ese es como que el objetivo principal en cinética enzimática, en lo que el sustrato se une a la enzima y se realice la conversión. Bien, entonces cuando nosotros tenemos temperaturas bajas, ese escenario, que es el que ustedes pueden ver aquí, es muy difícil de llevar a cabo, ¿no? De hecho, lo podemos ver por aquí, ¿no? Cuando las temperaturas son bajas, la velocidad de reacción es más lenta, ¿no? ¿Por qué? Porque probabilísticamente es más difícil de que haya una interacción entre el sustrato y la enzima, ¿ok? Sin embargo, a medida que esto se aumenta, ¿no? A medida que esto se aumenta, se puede alcanzar una temperatura que generalmente siempre haremos referencia al cuerpo humano, ¿verdad? Donde esta actividad o este tipo de actividades aumenta la probabilidad de que el sustrato se una a la enzima y por ende va a aumentar la velocidad de reacción, o sea, esta velocidad de conversión, ¿verdad? A medida de que si esto va aumentando, ¿no? A medida que si esto va aumentando, pues puede llegar a un momento en que la velocidad de reacción también disminuye, ¿no? Por un efecto propio de la desnaturalización de las enzimas, de la desnaturalización de las proteínas, ¿verdad? Entonces, esto es, bueno, lo que está explicado aquí, está escrito aquí. Entonces, algo también que es importante, ¿cómo se ocurre la desnaturalización? Generalmente, bueno, aunque no son proteínas, pero por ejemplo en el caso del almidón, no sé si alguno de ustedes alguna vez les ha pasado, pero por ejemplo ustedes pueden poner almidón en agua y si lo hacen a temperatura ambiente, pues básicamente tienen una pasta, ¿verdad? No hay una ruptura y es una pasta, ¿verdad? Sin embargo, a medida que ustedes aumentan la temperatura, el almidón se va a solubilizar en el agua, ¿no? Y esto no es más que una hidrólisis del almidón por temperatura, ¿verdad? El mismo efecto puede ocurrir en las enzimas, ¿ok? Y el hecho de hidrolizar enzimas o hidrolizar proteínas es una práctica muy interesante, muy importante, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, hoy en día, donde se está haciendo muy hincapié, si bien es cierto, hay extractos proteicos, ¿verdad? Que muchos deportistas consumen, que en muchas bebidas se utilizan como suplementos alimenticios, ¿no? Pero también hay una importante parte del desarrollo de alimentos que está enfocado en la utilización de péptidos, ¿no? Ustedes conocen, ¿no? Las proteínas tienen una gran cantidad de aminoácidos y los péptidos también son un tipo de proteínas, pero que tiene menos aminoácidos, ¿no? No recuerdo exactamente cuál es el número diferencial, pero los péptidos pueden tener, qué sé yo, de 5 a 6 aminoácidos, mientras que una proteína convencional puede tener más de 50, ¿no? Conforman la estructura primaria de la proteína, ¿no? Y el hecho de aumentar la temperatura puede ser también beneficioso si estamos en esa línea de transformación de alimentos, ¿no? En la obtención de péptidos que tienen ciertas características. Los péptidos, o sea, las proteínas son importantes para el desarrollo de las personas,
¿ok? Eso estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Sin embargo, si nosotros somos capaces de hidrolizar esas proteínas, ¿verdad? Imaginémonos que esto es una proteína. Si nosotros somos capaces de romper estas proteínas en porciones más pequeñas, a las cuales vamos a llamar péptidos, estos péptidos pueden ser añadidos a un alimento y esto puede generar una mejora en la salud de las personas. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que si bien es cierto, nosotros decimos no queremos desnaturalizar las proteínas, en este caso particular estamos hablando de enzimas, sin embargo, en algunas etapas es importante romper estas proteínas para poder obtener estos péptidos que tienen estas ventajas. Pero esos otros tipos de enfoque, ¿no? Que puede ocurrir, ¿no? Entonces, en el caso particular nuestro, que estamos utilizando, que estamos estudiando la acción de las enzimas, es importante controlar esta temperatura. Y como les he mencionado, no necesariamente esta conversión o esta hidrólisis siempre se lleve a temperaturas muy altas, ¿no? El hecho de que una enzima esté constantemente a una misma temperatura también podría generar que haya una disminución en su velocidad de reacción producto de una desnaturalización por tiempo, ¿no? Entonces, esto es fundamental porque va de la mano con los procesos que pueden llevar a cabo en una industria, ¿no? Como les mencionaba hace un momento, para cierto tipo para ciertos procesamientos de alimentos, muchas veces nosotros añadimos enzimas, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de la producción de yogur, en la producción de pan, en la producción de cerveza, todo, en la producción de bebidas, por ejemplo, para la clarificación de jugos, todos estos procesos nosotros podemos añadir enzimas. Pero es importante el tiempo que esta enzima va a actuar sobre ese sistema, ¿ok? Entonces eso es fundamental. ¿Por qué? Por lo que les digo, o sea, no necesariamente yo puedo tener una enzima a la misma temperatura, ¿verdad? A la misma temperatura y puede ver afectada su acción en función del tiempo. Bien, de hecho, una de las cosas que vamos a tratar de calcular en esta sesión es el tema de la actividad residual, ¿no? La actividad residual de una enzima o la actividad, generalmente lo que queremos es que una enzima siempre trabaje al 100%, ¿verdad? Sin embargo, esta actividad, en función del tiempo de uso, va a verse afectada, ¿no? Y en muchos casos eh, puede estar por debajo del 50%. Y cuando llegamos a esos escenarios, si una enzima tiene una actividad por debajo del 50%, lo mejor es cambiar la enzima, ¿ok? Entonces eso es importante. En resumen, en esta primera parte, la temperatura, aumento de la temperatura aumenta el estado de transición o favorece el estado de transición que está asociado a la probabilidad de que haya una mayor interacción entre el sustrato y la enzima para convertir productos. Bien, no, por otro lado, el, perdón, la desnaturalización de la proteína o el daño en la actividad de la enzima se puede también estar asociado no a un incremento importante de temperatura, sino a un incremento de la enzima en el tiempo de uso. Bien, eso es otro aspecto que puede generar que la enzima pierda su efectividad y su actividad, ¿ok? Entonces, y esto depende del tiempo del proceso, ¿bien? Entonces, eso es un poco el resumen de esta gráfica que les he mostrado aquí, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta esos aspectos, ¿no? Y como parte del efecto de la temperatura, nosotros podemos ver, acá, como parte del efecto de la temperatura, por ejemplo, aquí hay algunos aspectos. Esta es la constante de inactivación de las enzimas, que es igual a ¿qué? A la constante de Arrhenius, que está relacionada con una energía de activación, que tiene la constante de los gases asociada a una temperatura. Bien. Entonces, bueno, el tema de la constante o la ecuación de Arrhenius la constante de Arrhenius, la ecuación de Arrhenius, es una relación matemática que nosotros venimos estudiando de forma constante, ¿verdad? Lo hemos analizado en química en algunos aspectos y también es muy aplicable a todo lo que tiene que ver con algunos parámetros de pérdidas de características de calidad en alimentos,
por ejemplo, para nosotros estimar la vida útil de un alimento, la ecuación de Reynolds también es importante, ¿no? Porque nos permite determinar en función del tiempo cuál es el tiempo máximo que un alimento puede mantenerse en función de una característica de calidad. Por ejemplo, en el caso del contenido de vitaminas, ¿sí? Entonces son algunos aspectos donde la ecuación de Reynolds es muy utilizada, ¿no? En este caso particular tenemos esta ecuación, ¿verdad? Dentro de esta ecuación hay un tema clave que tiene que ver con el tiempo de vida media de la enzima, ¿no? Entonces, y este tiempo medio de la enzima está obviamente relacionado con el KD, que es que es la constante de inactivación enzimática, ¿verdad? Ya luego vamos a ver en la ecuación de Michaelis-Menten en qué parte de la ecuación afecta esta constante, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Como les menciono, esto es una ecuación que es aplicada al estudio de la temperatura como como una limitante en la cinética enzimática, ¿verdad? Luego, para algunos aspectos, nosotros, esta ecuación llega acá básicamente por el tema de eliminar el Euler, ¿no? El exponente, ¿verdad? A través de sacar logaritmo a ambos lados de la ecuación, ¿no? Entonces tenemos esta ecuación, ya luego vamos a ver que la forma de resolver este tipo de ecuaciones es muy similar a la que ya hemos analizado a través de esta estrategia de y es igual a mx más b. Vamos a hacer un par de ejercicios para poder aclarar estas relaciones, ¿no? Pero es básicamente esto, ¿no? Entonces, importante la relación de Arrhenius, K alfa, que es constante de Arrhenius, ¿verdad? La energía de activación. Esta energía de activación es importante diferenciarla respecto a la energía de activación que se utiliza para iniciar una reacción enzimática, ¿no? En este caso, esta energía de activación es una energía que está asociada netamente a la enzima, ¿no? A la energía que tiene la enzima para poder llevar a cabo la conversión. No nos habla de la energía cinética, la energía de activación de todo el sistema para convertir el sustrato en producto, ¿no? Entonces es una energía asociada a la enzima, ¿no? Y esta energía asociada a la enzima, obviamente, como les he mencionado, va en función de la temperatura. Bien, entonces estos parámetros están asociados a la enzima. O sea, yo con esto puedo decir, bueno, ¿cuánto tiempo de vida media tiene mi enzima para que mantenga la mitad de su actividad, ¿no? Entonces recuerden ustedes que generalmente una enzima debe estar alrededor del 99% de actividad, ¿verdad? Entonces yo puedo calcular con este parámetro, yo puedo calcular en qué tiempo mi enzima va a tener alrededor de un 50%. Bien, entonces en función de ese tiempo yo puedo decir, ok, si yo sé que mi enzima a las 2 horas ya ha perdido la mitad de su acción, entonces, ¿qué debo hacer? Pues definitivamente tratar de hacer un proceso más corto o cualquier estrategia que lo que permita es tener esta acción enzimática por encima del 50%, ¿no? Entonces eso es importante. Y obviamente otro aspecto es que la constante de inactivación de la enzima, este KD, depende de la temperatura, ¿verdad? La constante de los gases, como su nombre lo dice, es una constante. La constante de Arrhenius pues también dependerá de los parámetros cinéticos, de algunos parámetros cinéticos, y la energía de activación igual. Bien, pero en resumen, este KD, que es la constante de inactivación enzimática, depende de la temperatura, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? El efecto de la temperatura en esta constante de Arrhenius se ve a través de esta relación. KD depende de la temperatura. Bien, entonces continuamos, y aquí ustedes pueden ver una forma gráfica, ¿no? Efecto, que es lo que se grafica, el logaritmo de KD versus el inverso de la temperatura, ¿no? Pero en grados Kelvin, ¿no? 1 sobre K, ¿no? Y entonces en función de esto, esto es Y, ¿verdad? Este es
mx y esto es b. ¿Ok? Entonces m, la pendiente, vendría a ser la energía de activación. Ay, perdón. No sé por qué puse Ka. M vendría a ser la energía de activación. M sería igual a la energía de activación, ¿verdad? Y B básicamente es igual al logaritmo natural de la constante de Arrhenius. Ya luego ustedes verán que esto hay que sacarle el exponente para que se elimine este. Y K alfa va a ser igual a E elevada a la B. Pero eso ya cuando tengamos los datos, ¿no? Entonces, esto es como nosotros podemos obtener qué aspectos, la constante de Arrhenius y la energía de activación para la enzima, ¿no? ¿En función de qué? En función de la temperatura. Bien, entonces eso es importante, ¿no? Para cada temperatura nosotros podemos calcular una constante de inhibición, ¿ok? Entonces, esto es fundamental. Obviamente, a temperaturas bajas, la constante esta KD será baja, ¿no? A medida que la temperatura aumente, este valor pues será cada vez más alto, ¿no? Y con esta información, con este KD, yo ya puedo interpretar o definir cuál será el tiempo medio de mi enzima, ¿no? En el cual se reduzca al 50% su actividad. Bien, preguntas, dudas hasta aquí. Ya luego vamos a hacer un par de ejercicios donde vamos a ir solventando cualquier inquietud. Pero ¿tienen alguna inquietud, alguna duda, algún comentario? Algo. Ingeniero, ¿de dónde sale la constante de Arrhenius? De aquí. Esta es la ecuación que nosotros empezamos a analizar. En esta relación, ¿no? Y luego lo que haces es tratar de resolver esta ecuación, ¿no? Eliminando el exponente, y básicamente lo que haces es, bueno, sacas el logaritmo y luego reordenas la ecuación de tal forma de que tú puedas analizarlo a través de la ecuación de la recta, ¿no? Y la ecuación de Arrhenius, en esta parte de aquí, esto es como que tuvieras y es igual a mx más b. Entonces la constante de Arrhenius es el intersecto, ¿no? El intersecto que es igual al logaritmo natural de la constante de Arrhenius. Y luego, pues, reemplazando, tendrás tu constante de Arrhenius, ¿no? La energía de activación y la constante de Arrhenius serán las mismas, ¿verdad? Esas no cambian con el tiempo, con la temperatura, perdón. Esto una vez que tú calculas la energía de activación y la constante de Arrhenius, ya esa es una característica propia de cada enzima, ¿no? Lo que sí cambia con el tiempo es el KD, ¿no? Que es la constante de inactivación enzimática. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Bien, como les digo, ahora vamos a hacer unos ejercicios y con seguridad vamos a comprender mejor esta parte, ¿no? Que es un poquito, bueno, o sea, es cuestión de tener claro el tema de las ecuaciones, en función de eso, pues luego ya con los datos tratar de interpretar, ¿no? En función del proceso que tengamos, ¿no? Entonces, cuando hablemos del efecto sobre la velocidad de reacción, lo que vamos a tener es esta parte de aquí, ¿no? Obviamente, nosotros tenemos dos tipos, ¿verdad? Esta es la ecuación de Michaelis-Menten. Entonces nos habla que el efecto de la temperatura ocurre sobre la velocidad máxima a través de este parámetro de aquí, ¿verdad? E elevado al KD, ¿no? Y ustedes ya conocen que el KD, como les he mencionado hace un momento, ¿depende de qué? De la energía de activación de cada enzima y de la constante de Arrhenius, ¿verdad? Y obviamente esto estará en función de la temperatura. Además está esta T, que es el tiempo de la reacción, ¿verdad? Entonces el tiempo de la reacción dependerá del tipo de proceso que estemos llevando a cabo, ¿no? Entonces eso es también importante, ¿no? Y obviamente, como ya hemos analizado,
esta relación o esta ecuación se puede analizar en función de si es una ecuación de orden cero o de primer orden, ¿verdad? En la de orden cero es cuando la velocidad básicamente no depende de la concentración de sustrato, y en las de primer orden, básicamente la velocidad de la reacción depende de la concentración de sustrato. Entonces, en este caso particular, la velocidad, cuando estamos en ecuaciones de orden cero, la velocidad de la reacción va a ser igual a la velocidad máxima por este término que básicamente se conoce como la actividad residual de la enzima. ¿Ok? Esto en ecuaciones de orden cero. Cuando estamos en ecuación de primer orden, la velocidad máxima va a ser igual a la velocidad de la reacción va a ser igual a la velocidad máxima por la actividad residual de la enzima, dividido por el Km por la concentración de sustrato, ¿no? Entonces, esto es lo que podemos interpretar del KE, ¿no? Este puede ser segundos a la menos 1 y también horas a la menos 1. Entonces es importante que nosotros tengamos en claro las ecuaciones, ¿verdad? El regreso acá, la constante de Arrhenius, igual, segundos a la menos 1. La energía de activación es Joule sobre moles, la constante de los gases, la temperatura en grados Kelvin, ¿verdad? Eso no es mayor problema. Y la constante de Arrhenius. Bien. Entonces, bueno, esto es la forma, desde el punto de vista matemático, que nosotros podemos interpretar el efecto de la temperatura en la velocidad de reacción de una enzima. Bien, entonces para nosotros poder ver, bueno, y cómo se aplica esto, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Entonces, en este caso, el ejercicio nos dice glicerol esterhidrolasa de este microorganismo se inactivó a diferentes temperaturas con los siguientes resultados, ¿no? Entonces aquí usted tiene las temperaturas y el tiempo de vida medio de cada enzima a estas temperaturas, ¿no? Entonces en este caso particular, usted puede ver que a medida que va aumentando la temperatura, el tiempo de vida medio de la enzima va disminuyendo, lo cual es lógico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Determinar la energía de activación, la energía de activación de la energía de inactivación de la enzima, ¿no? Que es KD, ¿verdad? Y nos pide que grafiquemos la curva de la relación de Arrhenius, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos temperatura, tenemos tiempo de vida medio y tenemos estas dos relaciones. Esto es KD. KD, el logaritmo natural de KD es igual al logaritmo natural de K alfa, que es la constante de Arrhenius, energía de activación, constante de los gases y temperatura. Bien, y tenemos esta ecuación, ¿no? Entonces yo puedo, en función de esto, puedo determinar el KD para cada uno de estos, ¿verdad? A través de esta relación. Bien, vamos a tener 8 minutitos para intentar resolver este ejercicio. Bien, luego yo les muestro la solución, pero inténtenlo ustedes y utilicen, en el mejor de los casos, Excel para que puedan compartirnos la resolución. ¿Ok? Vamos, tenemos 8 minutitos, 7 ya, para resolver este ejercicio.
¿Qué tal? ¿Alguien que quiera compartir lo que haya hecho? ¿Alguien? Yo lo hice ingeniero, pero no sé si esté. No se preocupe, compártelo. Eh, Primero saqué el KD, que vendría a ser el logaritmo natural de 2 sobre el tiempo de vida media. Luego saqué el logaritmo de KD, que ya había sacado, porque ese va a ser mi Y en la gráfica. Y el X va a ser 1 sobre la temperatura. Entonces, como esto me está dando en grados Celsius, pero tiene que ser en Kelvin, entonces se le suma 273 más puntos 15. Y de ahí grafique Y sobre X y la pendiente que inicia la energía de activación. Ya. ¿Alguien tiene alguna observación? Está bien, está bien. Solo hay una, si usted puede subir ahí donde está la ecuación, ahí. Mire, la pendiente es igual a qué. Ah, me faltó la R. 1 sobre RT. Ya, entonces la pendiente va a ser igual a energía de activación por R. Entonces, aquí le faltó multiplicar. Me faltó multiplicar por la R. No, pero no en todo. O sea, por ejemplo, déjelo como estaba, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, usted, X es 1 sobre T. Eso está correcto, ¿no? Lo que le digo es que la pendiente es igual a EA sobre R. Energía de Ah, activación ya. sobre... Es toda la ah, ya. Sí. Entonces, ese usted tiene el valor de pendiente ahorita. Entonces, ahora lo que tiene que hacer es calcular la energía de activación. Ah, ya. ¿Sí? Pero está bien, ¿no? En lo que he graficado está todo bien. El tema ahí es tener claro de que lo que estamos obteniendo ahorita es la pendiente, ¿no? Y esa pendiente es igual a energía de activación sobre R, ¿no? Entonces, ya aquí es importante ver las unidades, ¿no? Ese 8,314, ¿a qué unidades corresponde? ¿Verdad? Ah, Joule sobre mol Kelvin. Ya, ¿y qué unidades tenemos nosotros? No. Lo podría dejar en, sí, en joules está bien, o en Sí. kilojoules. En joules, kilojoules está bien. Lo importante es eso, ¿no? Que usted utilice la constante de los gases en función de las unidades que tiene. Bien. ¿Están todos de acuerdo? ¿Alguien más? ¿Alguna duda, alguna inquietud en esta parte de aquí? Bien, yo les voy a mostrar que es muy similar a lo que nos ha presentado Ginger. Entonces es básicamente lo mismo, ¿no? Aquí ustedes pueden ver el tema de los datos, ¿verdad? El de temperatura, el tiempo medio de cada enzima. La temperatura tenemos que llevarla a grados Kelvin, ¿no? A través de lo que mencionaba
Ginger, ¿no? Que es sumándole el valor de 2. Ay, plumita, acá está. Le sumamos la temperatura. Luego podemos tener el inverso de la temperatura, que básicamente esto vendría a ser X, ¿no? Y luego calculamos KD, ¿no? Que KD es igual al logaritmo natural de 2 sobre el tiempo medio de la enzima, que es lo que nos da. Y luego tenemos el valor de logaritmo natural, ¿no? Entonces, hay dos aspectos que podemos calcular. El primero es la energía de activación, que es lo que nos pide el ejercicio. Para eso tenemos que calcular la pendiente. Entonces, la pendiente va a ser igual a la energía de activación por la constante de los gases. Y luego, pues, vamos a obtener este valor en kilojoules sobre mol. Bien. Entonces, de allí, con el intersecto, nosotros podemos calcular la constante de Arrhenius, ¿no? Que en este caso, por los datos del ejercicio, está en horas a la menos 1. Bien, ¿cuál es la importancia de tener estos datos, no? Obviamente estos datos son experimentales, ¿verdad? Y son como una referencia. Yo aquí puedo poder interpretar qué es lo que ocurre con la misma enzima en temperaturas intermedias, ¿no? Por ejemplo, yo con este set de datos, yo ya tengo calculado que la energía de activación y la constante de Arrhenius no cambiarán, serán las mismas, ¿no? Lo que yo sí puedo calcular es el KD a otras temperaturas, ¿verdad? ¿A qué otras temperaturas me refiero? Me puedo calcular lo que ocurre con el KD a 35, ¿no? A 45, a 55, ¿verdad? Siempre que estén dentro de este rango. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi energía de activación y mi constante de Arrhenius están calculadas para este rango, ¿verdad? Si rangos superiores o inferiores, tendré que volver a calcular o tendré que volver a hacer este tipo de estrategia, ¿no? Tendré que volver a ver todo el escenario posible para poder interpretar y poder llegar a una conclusión. Bien, entonces eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿verdad? Ustedes ya tienen unas temperaturas, 30, 40, 50, 60, ¿no? Y dentro de esos rangos, entre 30 y 60, yo puedo calcular el KD para cualquier temperatura que esté dentro de esos rangos, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Bien. Entonces, dentro de esta misma línea, parece que hay algo más. ¿Alguna inquietud, chicos? ¿Alguna duda? ¿Algo que no esté claro? Yo tengo una pregunta. La Diga. pendiente entonces en sí va a ser la energía de activación sobre la constante R o Sí. era su energía de activación. No, 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 no. La pendiente, como lo vemos aquí en este cuadrito que estoy señalando ahora, la pendiente siempre va a ser igual a la energía de activación sobre R. Ya. Y otra pregunta, es que, por ejemplo, en la fórmula decía, o sea, la fórmula decía que era menos energía de activación sobre R por temperatura, ¿verdad? Ujú. Entonces, si la pendiente no sale negativa, la energía de activación no debería ser positiva. No, porque lo que tú estás haciendo es interpretando, o sea, en este caso te sale que la pendiente es negativa, ¿no? Y luego cuando calculas la energía de activación es el mismo valor. Pero obviamente es por esto, ¿no? O sea, son datos inversos. Pero es negativa, o sea, lo que te quede aquí es negativa. Profesor, gracias. Bien, entonces hagamos el siguiente ejercicio, ¿no? Dice, en función de los datos obtenidos aquí, ¿no? En función de la energía de activación y la constante de Arrhenius, ¿verdad? En función de esto, dice, calcule la actividad residual de la enzima luego de 5 horas de actividad a 45 grados centígrados, ¿no? Y nos dicen que la actividad residual se calcula de esta forma, ¿verdad? Recuerden ustedes, ¿no? Y aquí tenemos, bueno, E menos KD por T por 100, ¿no? Tenemos el tiempo que nos da el ejercicio, que es de 5 horas, y lo que no tenemos es el KD a 45 grados. El KD a 45 grados es lo que no tenemos. Bien, entonces, recuerden,
energía de activación y constante de Arrhenius, ¿verdad? Este ejercicio tiene relación con lo que ya hemos revisado acá. Entonces aquí tenemos el rango de 30 a 60, nos pide calcular a 45. ¿Bien? Y luego de 5 horas, para que veamos la actividad residual de esta enzima. ¿Bien? Entonces, vamos, veamos qué tal nos sale. Asimismo, vamos a tener 10 minutitos. Vamos a tener 10 minutitos para que puedan resolverlo. ¿Ok? Entonces vamos, chicos. 10 minutitos. Y vamos despejando luego cualquier duda.
¿Alguna idea? ¿Alguien que se anime a presentarlo? Hola. ¿Alguna idea? ¿Alguien lo hizo? Hola. A mí me salió 55, ¿Lo pero no puedes, sé si estoy bien, lo puedes porque es que lo hice en mi cuaderno, porque ahorita no me sirve mi computadora. Entonces me pareció ser más rápido en el cuaderno. Ya. Saqué el KD con la temperatura de 45, que sería A ver, hagamos algo. 300. Usted puede compartir la pantalla de Zoom y lo va explicando ahí. ¿Le parece? eh, sí, sí, pero es que no sé cómo. Ahí O donde sea, no. dice compartir pantalla, ahí le sale pizarra. Ah, ya. Ya, y ahí ya estamos viendo. Entonces ahí usted nos puede ir explicando cómo lo hizo. Ya es que la fórmula era casi. Ya con esta fórmula y ya tenemos este valor que es B y el M. Entonces, lo que hice fue reemplazar, no sé, mis números están feos, porque esto sería 1/T. Entonces lo que cambiamos es la temperatura aquí. La temperatura es en Kelvin, ¿verdad? Porque yo lo hice con ese valor. Sí, 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 como le decía, sí. Parece que tenía el micrófono silenciado. Pero sí, es el Kelvin. Entonces ahí calculé KD y me salió 0,118. Entonces a partir de eso ya saqué la actividad residual. Voy a borrar aquí. Voy a poner la actividad residual es igual a E menos KD por T y por 100. Entonces reemplazamos. Y yo lo calculé en horas. ¿Qué porcentaje está bien? Sí, 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 sí. Está bien. Ya. Tengo una consulta. El Dígame. 16.893 es de la ecuación, ¿verdad? De la recta. ¿Cuál? El Sí, 16.893 es es de la... el intersecto. Ajá.
Ah, ya. Sí, María Gracia lo ha hecho utilizando los valores de la ecuación y está bien. Está bien. Sí, ay, casi. Ya, ahora no sé cómo salir. Ah, Ya no se preocupe, yo ahora comparto lo otro. ahí. Bien, sí, es básicamente lo que nos ha dicho María Gracia, ¿no? Similar a lo que tenemos aquí. Bien, entonces, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Igual le vamos a seguir, o sea, esta hora, a ver, son 10:30, ¿ok? Yo los voy a armar en grupos de 2, ¿no? Y van a ustedes a avanzar. No es un trabajo en clase, no es taller, pero es un trabajo en clases, no tiene una... Bueno, es un trabajo en clase, ¿no? Y lo vamos a hacer en parejas, ¿ok? Me parece que sí nos da para hacer 7 parejitas. Entonces van a ser de forma aleatoria, ¿ok? Entonces vamos a asignar... Entonces yo les voy a compartir, y ahorita están creados. ¿Qué vamos a hacer? Durante la media hora, bueno, los 20 minutos que falta, no, son 10:27, sí, hasta las 10:47. Van a avanzar lo más que puedan, ¿no? Si tienen alguna duda, Joana me salió con usted mismo 2 veces. Lo No, siento, dice, voy a desconectar está del bien. otro. A ver, entonces la voy a unir a otro grupo porque de recién veo que me salió que usted tiene. Voy a ir al grupo 1. Entonces no sé si igual fue la Joana correcta que puse en el grupo 1. Yo me salí, pero no sé. ¿Con quién es el grupo uno? Es que no me... Con Ana Lor y Ginger Pineda. Ya. Ya, a ver, entonces, yo voy a subir el documento de Word que les compartí y lo que vamos a hacer es Eso. practicar, ¿ok? Entonces ustedes lo que resta de la actividad de hoy lo van a practicar, vamos a, y van a ir, si tienen alguna duda o algo, yo voy a estar por aquí, si no me la dejan en el chat y luego les resuelvo. Dígame, Ana, tenía la mano levantada. Es que no alcancé a picarle a la cosita para unirme y solo estoy con usted aquí. No estoy con el grupo. No, es que todos están todavía aquí, porque no he abierto la sesión. Ah, yo pensé que ya estaba. Perdón, No, perdón. todos todavía están por aquí. Todos están por aquí, así que no se preocupen. Entonces, no, les estaba explicando. Entonces, les voy a poner el documento de Word en el SeedWeb, en el aula virtual, y vamos a ir trabajando lo que queda de la clase. ¿Ok? La próxima semana empezamos con el tema de inhibición. Bien. Entonces, déjenme de una vez, vamos a poner en anuncios, y ustedes me confirman. El documento dice taller, pero no es taller, es una actividad en clase. Es más para practicar, ¿no? Ya está en anuncios, chicos. Pueden irlo a descargar.
Bien, entonces voy a abrir las sesiones. Ahora sí van a abrir todas las sesiones. Vamos a ponerle... Son 10, 15 minutos. No, 20. Voy a poner 20 minutos y ya nos vemos en 20 minutos.